Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la primera lectura que nos presenta hoy la iglesia. Está tomada del libro de los Macabeos. En el capítulo 2, versículo del 15 al 29. Vamos a reflexionar un poquito sobre este texto bíblico, porque aquí nos muestra y nos da una enseñanza muy importante para nosotros los cristianos católicos, aquellos que realmente vivimos con fe o tratamos de vivir la fe como el Señor manda, como el Señor quiere, en obediencia. Bueno, esto dice el Señor. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo del 15, del 14, vamos a leerlo del 14. Del 14 al 29. Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú, el primero, a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces, tú y tus hijos serán admitidos entre los amigos del rey y serán recompensados con oro y plata y con muchas otras cosas. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedezcan al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos, Dios, de abandonar la ley y sus prescripciones. No obedeceremos, pues, las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha, ni a la izquierda. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín, según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual que el de Pinhas, cuando hirió de muerte a Zimri, hijo de Saúl. Luego, Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan. Huyó a los cerros juntos con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Muchas personas que respetaban la justicia y los decretos de la ley se fueron a instalarse en el desierto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos,
como acabaron de escuchar la lectura de esta primera palabra, el libro de los Macabeos, lo primero que nosotros podemos conocer acá como la idea principal que hoy nos quiere presentar a nosotros la iglesia con esta primera lectura es acerca de la fe que tenía Matatías, los celos que tenía Matatías por la ley de Dios, por los mandatos del Señor, por los preceptos del Señor. Matatías prefirió irse a las montañas, prefirió huir con su familia, antes de arrodillarse, antes de doblegarse ante ese rey que los querían obligar a ellos de renunciar a su fe, renunciar a Dios para adorar ídolos falsos, para que se convirtiera en un idólatra. Matatías tenía bien claro que si él desobedecía la ley de Dios, él iba a perder más que obedecer a estas personas. Por eso él, con mucho vigor, con mucha fuerza, él se prefirió renunciar e irse, y antes de ser obligado a obedecer a ese rey que los quería obligar a ellos a renunciar a su fe. Entonces, mire la importancia que tiene la fe para nosotros. Mire este hombre. A este hombre le estaban dando muchas cosas. Le estaban ofreciendo muchas cosas si él hacía lo que el rey le decía. Si él se postraba ante ese altar y adoraba a ese ídolo falso, él iba a ser amigo directo del rey, y sobre todo iba a estar lleno de riquezas, tanto él como su familia. Eso es una oferta muy, muy tentativa para cualquiera. Pero lo importante aquí es lo que sentía Matatías. Matatías se pensaba para sí mismo: ¿de qué me sirve tener riquezas? ¿De qué me sirve tener poder? ¿De qué me sirve estar tranquilo si cuando yo muera tengo que rendirle cuentas a Dios y Dios me va a juzgar por haberlo abandonado, por haber preferido las cosas del mundo, por haber preferido la riqueza y el poder y hasta la buena estabilidad económica, para renunciar a lo más valioso, que es el reino de Dios, que es el Dios mismo, que es obedecer las leyes del Señor. Mire que eso nos falta muchísimo a nosotros los cristianos católicos nos falta mucho. Si nosotros tuviésemos esa fe como la tenía Matatías, a nosotros nadie nos engañaría, nadie vendría a seducirnos con frases bonitas, nadie vendría a cambiar nuestra fe, a hacernos renegar de nuestra fe, a hacernos renegar de lo que se nos dio a nosotros, del don que se nos dio a nosotros. Si nosotros tuviéramos esa fe tan auténtica como la que este hermano, Matatías tenía, y toda su familia, a nosotros nadie, absolutamente nadie, nos engañaría. Nadie nos engañaría. Y a mí me gustó mucho la frase que dijo Matatías acá, donde Matatías dijo una frase muy, muy, muy importante, que deberíamos nosotros también tener y hacer y decir cuando llegan a nosotros personas que no son de nuestra fe, cuando llegan sectas
o religiones que no son de nuestra fe, que no viven nuestra fe, que no creen en lo que nosotros creemos, cuando llegan a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestras casas, a importunarnos, nosotros deberíamos decirle con mucha fuerza y con mucho carácter, así como lo dijo Matatías, deberíamos decirle estas palabras que dijo Matatías. Mire lo que dijo Matatías, dijo: líbrenos Dios de abandonar la ley y sus prescripciones. ¿Cómo sería la respuesta de un cristiano católico cuando llegue alguien a tocar a nuestra puerta, a hablarnos de una fe diferente? ¿Qué deberíamos decir nosotros? Líbranos Dios, líbranos Señor, de atender a estas personas para que estas personas me confundan, para que estas personas me llenen de ideas erróneas, de un falso evangelio. Líbreme Señor de creer en estas personas que vienen con una doctrina diferente, que me vienen a dañar mi fe, que quieren dañar mi familia, que quieren dividir mi familia. Líbrame Señor. Así deberíamos nosotros rechazar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un católico no convencido? Un católico un verdadero no creyente, un católico que no conoce la doctrina de la iglesia, un católico que no conoce su fe bien. ¿Qué hace? Prefiere escucharlos a ellos, prefiere ir y acompañarlos a ellos a reuniones, a cultos, a alabanzas, que porque alaban bonito, porque adoran bonito, porque oran bonito, porque gritan, porque aquí sí se ve el Espíritu de Dios, como dicen. Prefieren eso a defender su fe, a defender su fe. El apóstol Pablo también lo dijo muy bien claro en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ser celosos de nuestra fe, tener celo apostólico por nuestra fe, tener celo apostólico por nuestra fe, defender nuestra fe, defenderla de todo, ser verdaderamente coherente con lo que nosotros creemos, que no nos dejemos seducir por falsas doctrinas, por falsas fábulas. Entonces, miren lo importante que tiene eso. Y el apóstol Pedro también en 1 de Pedro, capítulo 1, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, ahí nos dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza. Entonces, hermanos, no nos quedemos callados. Aprendamos a conocer la doctrina de la Iglesia de Cristo, aprendamos a conocer la doctrina de la Iglesia Católica, defendámosla, no le demos miedo, no le demos entrada al maligno, a nuestro hogar, a nuestra familia, a que dañe nuestra fe, a que divida nuestras familias. No hagamos eso, no permitamos eso. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí el escritor de la carta de los Hebreos dice que la fe es la garantía de las cosas que se esperan y la prueba de aquellas que no se ven. ¿Cuál es esa garantía que el Señor nos pide a nosotros? ¿Cuál es esa esperanza que el Señor nos pide a nosotros? La de obtener el reino de Dios, la de obtener la salvación, la de obtener la vida eterna, la de obtener la resurrección, la de ser salvos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos católicos. Y esa está puesta en nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. Y dice, y la prueba de aquellos que no se ven. O sea, quiere decir que para yo poder obtener el reino de Dios, para yo poder acceder a la salvación, a la vida eterna, yo debo forjar mi fe, yo debo luchar por ella, yo debo sufrir, yo debo
hacer sacrificios. Hacer sacrificios. ¿Para qué? Para llegar a lograr a esa meta que es la de obtener el reino de Dios, de obtener la salvación, la vida eterna. Por eso dijo, y la prueba, es una prueba que nosotros debemos pasar, es una prueba que nosotros debemos tener para nosotros alcanzar esa meta. ¿Y cuál es esa prueba más grande que nos pone a nosotros Dios? Es la de creer que aunque Él no se ve porque Él es espíritu, debemos creer que Él existe y que Él nos da lo que Él nos ofreció, lo que Él nos ofrece. Entonces esa es la prueba más grande, ¿sí? Por eso dice el escritor, y la prueba de aquellas que no se ven, aquello que no se ve, ¿qué es lo que nosotros no vemos? Nosotros no vemos a Dios, porque es espíritu, pero sabemos que existe, sabemos que Él nos escogió, sabemos que Él nos dio la vida, sabemos que Él nos prometió en esa esperanza el reino de Dios. Entonces, hermanos, los invito a que tengamos celos de nuestra iglesia, celos de nuestra fe, celos de lo que la iglesia nos regaló a nosotros, el don de la fe. Mire que en la iglesia en la que nosotros estamos, está la multisabiduría de Dios. Como lo dice Efesios 3:10, que en la iglesia está la multisabiduría de Dios. Eso no lo tiene ninguna iglesia, solamente la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y también dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, dice que solo en la iglesia católica, la iglesia de Cristo, hay la salvación. Si nosotros nos alejamos de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, para irnos a una secta, para irnos detrás de un pastor, para irnos detrás de un hombre, estamos perdiendo nuestra salvación, porque solo hay salvación en la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Solamente lo hay ahí. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, versículo 28, dice Pablo claritico que Cristo compró con su propia sangre esa iglesia, la que salva, la que tiene la multisabiduría de Dios. Entonces, hermanos, la invitación es que nosotros seamos como Matatías, que no nos dé miedo defender nuestra fe, defender nuestra iglesia, que no nos dé miedo decirle a esa gente que cuando llegan a nosotros, decir las palabras que Él dijo: váyame Dios, que yo rechace mi fe, que yo rechace mi iglesia, la iglesia católica. Si les gustó este video, me le pueden dar un like, un me gusta, y lo pueden compartir con todos sus amigos y seres queridos.